La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. A lo que viví cuando recibí tu perdón. Hola, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Germán Brusa y vamos a iniciar esta jornada de ejercicios espirituales con un tema muy importante que atraviesa todos los ejercicios y que es conocido como el principio y fundamento. Vamos a empezar con una oración pidiéndole especialmente al Espíritu Santo que nos acompañe en estas meditaciones, nos dé su gracia, su luz y también su paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar de su celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Decíamos que este principio y fundamento, que es el punto 23 en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, es un punto central y podríamos decir así,
directriz de todos los ejercicios, ¿no? Lo vamos a leer completo y después lo vamos a ir trabajando en sucesivos momentos, porque es bastante denso, si bien el punto es corto, pero es denso en su contenido. Entonces el principio y fundamento dice lo siguiente: el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto debe usarlas cuanto le ayudan a lograr su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto se lo impiden. Por lo cual es necesario hacernos indiferente a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación o elección, y no nos está prohibido. De tal manera que, de nuestra parte, no querramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce al fin, al cual hemos sido creados. Este principio y fundamento tiene, podríamos decir, tres partecitas, ¿no? Lo primero es el fin del hombre para el cual ha sido creado. Lo segundo, podríamos decir, es sobre los medios para alcanzar la salvación, elegirlos en tanto y en cuanto nos lleven al mejor fin. Y lo tercero es una actitud que propone Ignacio de ser indiferente a las cosas a los medios serían, a las cosas que Dios pone para alcanzar ese fin. Pero lo vamos a ir viendo de a poco esto. Lo primero es entrar en esta sintonía que Dios nos ha pensado para la salvación. No nos pensó para otra cosa, sino para la salvación. Entonces, un poco recorriendo acá algunos autores y haciéndonos algunas preguntas, ¿no? Ante el querer de Dios, ante su voluntad, aparece el hombre libre preguntándose sobre una verdad básica y elemental. ¿Para qué estoy aquí? Esas son las preguntas que nos mueven en este primer ejercicio de principio y fundamento. ¿Qué ha pretendido Dios al crearme? ¿Tiene algún sentido mi vida? ¿Creo de verdad en la vida y en mi vida? Estas son preguntas básicas, podríamos decir así, pero también preguntas radicales, o sea, en el sentido que demandan también una respuesta. Estas preguntas forman como el cimiento de la vida espiritual. Si no llegamos a este fondo existencial, nuestra práctica religiosa puede llegar a ser simplemente costumbre. Y decíamos que son preguntas radicales porque estos interrogantes encuentran su respuesta en el amor primero y originario de Dios, que en un acto de amor me ha creado, dejando en mí la semilla de buscador, ¿no? Esa semilla de eternidad, de deseo de infinito, que siempre me pone en tensión y en búsqueda, que
siempre apela y clama por su fuente, quien le dio origen, quien le da vida. Y bueno, este es un poco el impulso que tiene que tener este principio y fundamento en nosotros. Dios nos crea. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, este es el punto de partida, ¿no? De los ejercicios, y es algo eminentemente vocacional, ¿no? O sea, el fin de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, el propósito, ¿no?, de nuestra vida, ¿no? Esto nos golpea, ¿no? Y está bien que nos golpee en lo más profundo, y que nos haga de algún modo salir de nosotros mismos en la búsqueda de ese Dios creador como hijos, ¿no? El principio y fundamento nos trata de hacer caer en la cuenta de lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, que somos criatura de Dios, una hechura de Dios, hijos de Dios, ¿no?, en el cual y por el cual tenemos la existencia, nos movemos en Él, respiramos en Él, amamos y morimos en Él. Podría ayudarnos así para ir enfocándonos en este principio y fundamento algunas consideraciones, ¿no? Pensar esto, ¿no? Si mi ser me ha sido dado por Dios, ¿no?, entonces soy esencialmente de Dios, ¿no? Esa es una consideración. Dios me dio el primer ser, ¿no? Por eso también primariamente soy de Dios, no solamente esencialmente, sino primariamente de Dios. Dios dio la totalidad de mi ser, ¿no? Por eso soy totalmente de Dios. Dios me dio el ser, ¿no? Y eso me hace pertenecer a Él. Dios me sigue sosteniendo en cada instante de mi vida, me sigue sosteniendo en el ser de mi vida. Luego soy incesantemente de Dios, ¿no? No solamente de Dios, sino continuamente de Dios, ¿no? Y Dios, que me ha pensado para la vida eterna, también genera esto en mi ser. Mi ser es eternamente de Dios. Por eso, con esas consideraciones, nos vamos a ir poniendo en oración, pensando y meditando sobre el fin para el cual hemos sido creados. Mi anhelo es conocerte más, saber más de ti. Te buscaré y te entregaré toda mi vida, Señor. Mi motivo de ser eres tú. Fui creado para ti, para exaltar tu majestad. Fui creado para ti, para adorarte. Mi anhelo es conocerte más, saber más de ti. Te busco
confiaré y te entregaré toda mi vida, Señor. Mi motivo de ser eres tú. Yo fui creado para ti, para exaltar tu majestad. Fui creado para ti, para adorarte. Fui creado para ti, para exaltar tu majestad. Fui creado para ti, para adorarte. Fui creado para ti, para exaltar tu majestad. Fui creado, para adorarte, para adorarte. Fui creado para ti, para adorarte, para exaltarte. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos facilitan el aprendizaje de la búsqueda espiritual en la vida diaria, haciendo que nuestra relación con Dios sea cotidiana. Y siguiendo con la meditación del principio y fundamento, podríamos decir que este principio y fundamento abre un camino hacia el único ser libre, que es Dios, para poder ser hombres libres. Es un camino de libertad, la propuesta del principio y fundamento, y la referencia absoluta de la libertad es Dios. Participamos por creación, obviamente, ¿no?, de la libertad de Dios, en la medida que nos hacemos conscientes de nuestra dependencia. Solo soy libre en la medida que acepto mi dependencia de Dios. Para ser libre de verdad, al aceptar mi dependencia, necesariamente debo ordenar mi vida hacia su objeto ineludible. Amar, servir, reverenciar a Dios, principio y fundamento de todo. Si buscáramos una definición del hombre de acuerdo con la espiritualidad de los ejercicios, cabría perfectamente esta: el hombre es un buscador esencial de un Dios Padre que ha impreso en él el ansia de buscarlo. Esa ansia, esa inquietud, ese deseo de búsqueda es la semilla sembrada en nosotros por Dios Padre, que nos amó desde siempre. Los relatos de la creación del Génesis
van encaminados desde su intencionalidad hacia una meta. Cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, ¿no? Eso en el Génesis 1. Y así en toda la Escritura, Dios nos va recordando esta gran verdad de nuestra dependencia de Él. Y finalmente Cristo, el primogénito, restaurador y recapitulador de toda la creación, como dice la carta a los Efesios, ¿no? Es la palabra creadora, como dice en el prólogo de San Juan, el verbo que hizo todo, que por quien se hizo todo, que existe desde el inicio, desde antes que existiera el universo creado, ¿no? Y por quien existimos también nosotros. Como diría San Pablo, ¿no? En los Efesios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. El tipo de hombre que quiere forjar los ejercicios, ¿no? Es el configurado al estilo de Cristo, hijo en el Hijo, en el diálogo personal con el Padre, metido en el mundo para amarlo, conservarlo y perfeccionarlo, y conviviendo fraternalmente y solidariamente con nosotros. El Vaticano II, recogiendo también de esta tradición bíblica y eclesial, proclama en más de uno de sus documentos esta verdad fundamental sobre la que estamos reflexionando, ¿no? El hombre y el cosmos han sido creados por Dios para su gloria y servicio. Dios ha creado libremente todo, como dice Lumen Gentium, y crea libremente al hombre haciéndolo partícipe de su naturaleza divina. Todo lo que Dios crea lo hace pensando en el hombre, en Gaudium Spes, a quien hizo a su imagen y semejanza, única criatura terrestre a quien Dios ama por sí misma. Todo eso es de Gaudium Spes, ¿no? Este hombre, colaborador en la obra de la creación, también se hace pleno, continuando la obra de Dios, ¿no? El hombre lleva en sí mismo esta semilla de eternidad que se resiste a aceptar su ruina total, a ser reducida a pura materia. Y toda la teología, el pensamiento cristiano, abunda en la reflexión de que nada es por sí mismo, ¿no? Como dice San Agustín, ¿no? Todo lo que es, lo es de Dios y por Dios. Basta mirar nomás nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo es de Dios. La pregunta de San Pablo en la carta a los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? El Papa Pío XII, en una locución en un congreso de médicos, decía esto, ¿no? Dios no ha creado las almas de los hombres en serie, sino de una en una. Mirar al hombre y ver la sabiduría amorosa de Dios que en él ha plasmado su imagen, ¿no? Es el camino normal, ¿no? Quizás más común, de acercarnos a Dios, Creador. Como decía San Juan de la Cruz, bellamente: un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo material y animal. Por tanto, solo Dios es digno de ese pensamiento, ¿no? Consecuencia de
de todo esto, ¿no? Es que debemos caer en la cuenta del amor a Dios, del amor de Dios hacia mí. Y bueno, nuevamente estas consideraciones, como hacíamos hoy, ¿no? Hacer nuestras preguntas. ¿Por qué el Padre Dios se interesa, ¿no? Desde siempre y por siempre por mí? ¿Por qué se interesa? ¿Por qué me mantiene en el ser? ¿Por qué me hace participar de su misma naturaleza? ¿Por qué se le ocurrió crearme a su imagen y semejanza? ¿Por qué me sostiene en su amor? ¿No? Bueno, todas esas preguntas nos van a ir ayudando también a profundizar en el ejercicio de la conciencia también, ¿no? Despertar la conciencia de criatura. Eso es lo que busca esta primer parte de principio y fundamento. Y bueno, van a surgir las respuestas, ¿no? Sin duda. ¿Y cuáles serán las posibles respuestas a estos interrogantes? ¿Por qué Dios obra así? Y bueno, principalmente porque me ama. Porque es el eterno Emmanuel, este Dios con nosotros. Dios siempre está conmigo. Y vengo de Dios. El Padre me alienta. El autor de mi vida, mi dueño absoluto. Por eso Él se preocupa por mí, porque es mi Padre. Él hace todo esto porque tengo una nobleza de origen, que me obliga a corresponderle de algún modo. Soy criatura de Dios, de Él dependo siempre, en todo y de todas partes, en todas partes. Dios es mi origen y destino. Estas son las respuestas que van surgiendo, ¿no? De por qué Dios hace lo que hace, ¿no? Porque vengo de Dios y voy a Él, hasta que descanse en Él, como decía San Agustín también, ¿no? Mi alma está inquieta hasta descansar en Él, ¿no? Y bueno, ante esta inmensa avalancha, ¿no? De amor de este Dios que está conmigo, que me mueve, que me sostiene en el ser, lo que me queda es responder con amor al amor de Dios. Sorprenderme, pero no quedarme solo en el asombro, sino responder concretamente con amor. Solo me cabe plegarme al plan de Dios, un plan ordenado hacia Él, hacia su amor, pero también hacia mi felicidad. No voy a ser feliz fuera del amor, de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Y un poco la expresión también esto, ¿no? Pedirle a Dios, ¿no? Que me conozca y te conozca. Esa sería un poco también la petición para hacer en este ejercicio de principio y fundamento. Que te conozca y me conozca. O me conozca y te conozca, ¿no? ¿Para qué? Para mejor amarle y servirle, y hacer reverencia. Este es un poco el ejercicio para seguir haciendo, como decíamos hoy, de conciencia, a partir de preguntas, para después entrar más de lleno en la oración con los textos bíblicos. Quiero conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Quiero conocerte,
Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Puedo conocerte, Señor. Fluyes con tu espíritu en mí. Puedo conocerte, Señor. Esto es Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. El camino a Dios en cada día. Y ya finalizando la meditación de hoy, vamos a la propuesta concreta de oración, un poco con estas consideraciones que hicimos y yendo a los textos bíblicos. Ante todo, pedirle al Señor, cuando vamos a arrancar la oración o la lectura de los textos bíblicos, hacer esta petición. Señor, o sea, que yo me vea, ¿no?, como fruto de tu amor, que me pueda ver así, que me pueda descubrir fruto de tu amor, que me veas como tú me ves, poder vernos como Dios nos ve, pero pedirle al Señor esto: Señor, que yo me vea como tú me ves, que yo me pueda ver así como fruto de tu amor, de tu bondad, ¿no?, de tu predilección. Que me sienta hijo, que te sienta, Señor Dios, que te sienta como mi Padre, mi Creador, que pueda sentirlo, experimentarlo. Hay que pedirlo esto, es una gracia que hay que pedirle, ¿no? Que me sienta abrazado por tu amor, por tu cariño. Y después con los textos, ¿no? Textos de la creación, como decíamos hoy, de Génesis, Génesis 1, Génesis 2, la creación del universo, pero también la creación del hombre. Un texto bellísimo, ¿no?, de Isaías 43, del 1 al 7, que Dios le dice: tú eres precioso a mis ojos, yo te amo, ¿no? Y que uno pueda decir: soy valioso a los ojos de Dios. Poder decir como Isaías: soy valioso a los ojos de Dios. De algún modo el ejercicio de principio y fundamento nos hace caer en esta cuenta. Soy criatura, no soy nada, es cierto, pero soy valioso a los ojos de Dios. Y este texto de Jeremías 1, del 5 al 7, yo te conocía antes de que vos nacieras, ¿no?, le dice Dios. Entonces también eso nos da esa seguridad de estar siempre, digamos, en el pensamiento, ¿no?, y en las manos de Dios. Los textos del Evangelio, este es mi hijo, escúchenlo, ¿no?, en Mateo 17, del 1 al 8. Este es mi hijo, escúchenlo, ¿no? Este Dios que se manifiesta como Padre también, ¿no? Mateo 5, versículo 48, sean perfectos, ¿no?, como el Padre, nos dice Jesús. No perfeccionistas, ¿no?
no gente recalcitrante y soberbia, no, perfectos, reconociendo lo que somos verdaderamente. Y así, este texto del Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan 6, del 38 al 40, he venido a hacer la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Esa conciencia de ser por otro, de Jesús. Bueno, yo también estoy invitado a hacer la voluntad de Dios que me ha creado. Juan 6, 68 al 69, después que muchos dejaron de seguirlo por su lenguaje, ¿no? Porque él hablaba cosas así difíciles de entender. Sin embargo, lo siguen los apóstoles, y cuando Jesús los interpela a ver qué iban a hacer, si se iban a quedar o se iban a ir, Pedro responde esto, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces también esa experiencia del ansia de la palabra eterna, de la eternidad, esa semilla, como decíamos hoy, que meditamos, esa semilla de eternidad, esa semilla de buscador que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bueno, hacerla germinar, hacerla crecer con el principio y fundamento, ¿no? La carta a los Romanos, la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, reproducir la imagen de su Hijo. Estamos llamados por Dios para reproducir la imagen de su Hijo. Y bueno, con esos textos, después con algunas consideraciones también. Pensar que si no hay oración, bueno, no hay ejercicio tampoco, ¿no? O sea, los ejercicios espirituales suponen darle un tiempo a la oración, digamos, durante el día. Pero también, si no hay discernimiento, tampoco hay ejercicio espiritual, y más que todo ignaciano, O sea, si una de las características de San Ignacio, de los ejercicios ignacianos, es poner el énfasis en el discernimientos de espíritu. Pero también las dos cosas tienen que ir juntas, la oración y el discernimiento. Este discernimiento, que es como desarrollar un sentido espiritual, como un olfato espiritual, ¿no? Podríamos decir así. Sentir y conocer, dice San Ignacio, ¿no? Las varias mociones que se causan en mi alma, ¿no? Estas mociones que a veces son propias nuestras, de nuestros estados, pero hay dos mociones que vienen de afuera, la moción del buen espíritu y la moción del mal espíritu. Entonces hay que poder discernir entre esas dos mociones, ¿no? Y bueno, esto por ahí es un arte, ¿no? Es un arte espiritual, la del discernimiento, que también se va logrando en el ejercicio. Esto no es una fórmula que ya, digamos, para discernir hago esto y ya lo sé. O sea, hay algunas reglas que va a ir dando Ignacio después, más adelante, en los ejercicios, reglas de discernimiento, pero el discernimiento se va afinando a medida que lo hacemos. Por eso, no solamente rezar, sino también ir anotando. Esto es importante, ir tomando nota, no solo de los versículos que estamos citando ahora, para después rezar con ellos, sino ir tomando nota de las mociones, de las cosas que me van sucediendo a lo largo de los ejercicios, ¿no? O sea, las resonancias, podríamos decir así. Por ahí voy a sentir como consolado, o sea, decir, con pensamientos positivos, con deseos de ser santo, de mejorar en muchos aspectos de mi vida, o sea, voy a estar así, y por ahí voy a estar desolado, es decir, con resistencia a la oración,
sin ganas, o sea, con pensamientos negativos, ¿no? Entonces, bueno, es importante ir registrando eso, para también ir aprendiendo de estas mociones cómo Dios se va manifestando, y esto también para ayudarnos a afinar mejor la puntería para hacer la voluntad de Dios, a partir del discernimiento de las mociones. Nosotros también podemos ir descubriendo a ver qué es lo que Dios me está pidiendo. Así que eso va a ser un poco el ejercicio, la propuesta de ejercicio. y bueno, también entre las notaciones ir anotando así como una evaluación final después de cada ejercicio, como un examen final, ¿no? Es decir, me fue bien, me fue mal, o sea, por esto y por esto, ¿no? Es decir, me costó entrar en la oración, me costó, bueno, es importante también ir haciendo esa evaluación, el examen de oración de cómo me fue, para también ir mejorando nuestra oración. Bueno, damos gracias al Señor y nos ponemos en marcha con el ejercicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. A lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Compartimos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola.
Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.